Daremos inicio entonces a este segundo bloque de hoy día miércoles de Maker Weekend Viña 2020 online. Con nuestro primer speaker tenemos a Cristian Machuca. Ok, muchas gracias primero que nada por la invitación. No estuve en la presentación, en la introducción que hiciste porque estaba con un problema en la conexión, pero la verdad que agradecer a todos los que están ahora presentes escuchando esta charla y por la invitación nuevamente. Bueno, el tema que les voy a presentar en realidad tiene un tema un poco distinto quizás a lo que podemos haber imaginado. Esto nace de un proyecto, o el motivo de esta exposición nace del proyecto que realizamos en conjunto con tres organizaciones, la Armada, ASMAR y la Universidad de Concepción, en la fabricación de un ventilador mecánico de emergencia. Y en base a eso vamos a seguir un poco este temario para llevar un orden, un poco una introducción. Vamos a tomar algunas ideas de teoría económica en cuanto a ideas de crecimiento, ideas y crecimiento. Les voy a hablar un poco del proyecto, un poco la historia de lo que pasó y algunas conclusiones que quizás sería interesante para esta charla. A modo de introducción, contarles bueno, cómo nace esta relación entre ASMAR y la universidad, y concretamente, digamos, y también un poco el Hospital Naval, acá en el área más médica. Partió de un año antes. La universidad estaba en busca de poder integrar a la universidad en algunos proyectos que tuvieran relación con temas industriales. Y en ese escenario empezamos a hacer algunas conversaciones, queríamos crear el día de innovación entre ASMAR y la universidad, y en eso empezamos a derribar un montón de mitos a lo mejor que habían, de crear confianza, crear lazos entre la universidad y nosotros para poder de alguna manera empezar a trabajar en conjunto. Y la verdad que en ese avanzar se da la situación de la pandemia de este año, y la verdad que nos dio un objetivo sumamente claro y una idea de poder avanzar en el desarrollo, digamos, de un ventilador que de alguna manera pudiese estar en condiciones o preparado para poder entrar en funcionamiento en un escenario en el que ya no hubiera más ventiladores y la situación no pudiera ser manejable con los dispositivos disponibles a nivel de la red nacional de ventiladores. Entonces, en ese escenario nosotros armamos este equipo de trabajo que fue entre ASMAR, el Centro de Manufactura Avanzada 4.0 y gente del Hospital Naval. Esencialmente nos dimos cuenta que ninguno de nosotros en forma independiente teníamos las capacidades para poder hacer este trabajo por forma independiente. Así que decidimos nosotros, obviamente, asociarnos, y creo que fue la mejor decisión que nosotros tomamos, porque de alguna manera fue lo que nos llevó al logro del objetivo que finalmente nos planteamos. Pero antes de avanzar en eso, y como les dije un poco antes, voy a tomar algunas ideas, algunos conceptos de teoría económica que creo que es importante mencionar, porque si bien estamos en estas charlas, digamos, que estamos hablando de muchas cosas, digamos, día del quehacer, en diferentes áreas de la tecnología, nuevas ideas, nuevos proyectos, pero quizás vale la pena plantearse un poco por qué debiésemos, en el fondo, realizar tipos de innovación y de qué manera a través de qué canales estos elementos, esta asociación de elementos que nosotros podríamos encontrar para poder hacer innovación, pueden influir o no en mejores resultados. ¿Okay? Entonces, para darle un poco de contexto a eso, vamos a tomar los conceptos del profesor Robert Solow, un premio Nobel el año 56, publicó su modelo, digamos, de crecimiento, que es usado hoy día en forma muy extendida, digamos, para poder entender las ideas de crecimiento de los países, digamos, a nivel agregado, pero creo que en este sentido también nos orienta un poco para entender ciertos conceptos que creo que es importante quizás mencionar hoy día. ¿Ya? Él plantea la interacción que hay entre el crecimiento y los elementos productivos, factores productivos que él llama, que tienen relación con el capital,
la población y los avances de la tecnología. ¿Okay? Y cómo estos elementos, cómo se congregan, cómo se juntan estos elementos de manera de poder producir, en el fondo, o aumentar el producto del país y con eso el crecimiento. Entonces, a través de eso, y de una manera muy sencilla, muy simple, podemos ver que habrían algunos factores productivos que son los que apalancan o los que permiten producir o realizan el producto del país. Y en eso podemos hablar de capital, educación, trabajo y el concepto de ideas, tecnología, productividad, que podríamos englobarlo en solamente en una sola gran idea. ¿Ya? Tomando esto como concepto, lo que les quisiera compartir en el fondo es, como vemos en la pantalla, podemos decir entonces que el producto es una función y tomando solamente uno de estos elementos, el primer factor productivo que fue el que mencioné anteriormente, del capital físico, podemos ver que el producto está en función de este capital físico. Es decir, en la medida que nosotros vamos ocupando más activos, más incorporando nuevas tecnologías, puede ser una grúa, como podemos ver acá, nuevos sistemas de transporte, nuevas carreteras, camiones, etcétera, permiten de alguna manera producir o apalancar este crecimiento que al final del día produce mejores estados de bienestar, que es lo que finalmente, obviamente, toda economía trata de encontrar. Pero, si bien esto parece ser, digamos, de alguna manera producir, digamos, en la medida que yo ocupo más factores productivos, ¿no es cierto?, ir incrementando, como nosotros vemos estas curvas que yo coloqué aquí a mano derecha, ustedes pueden ver que estos de alguna manera tienden a decrecer. Por lo tanto, esta pendiente que ustedes ven en esta curva acá, si ustedes ven, no está creciendo permanentemente, sino que empieza de alguna manera a converger hacia algún punto y empieza a ser más cóncava. ¿Qué es lo que entendemos entonces con eso? En la medida que yo coloco, por ejemplo, para plantearlo de alguna manera, una calle en un lugar donde no existe ninguna calle, una carretera, digamos, donde no existen carreteras, probablemente van a ser muy productivas esta nueva carretera. Sin embargo, en un lugar, por ejemplo en Santiago, el valor o lo que va a entregar marginalmente una nueva carretera, en un lugar donde hay muchas carreteras, probablemente ya deja de ser marginalmente tan productivo como fue la primera. ¿Okay? Entonces, eso es lo que conocemos entonces como rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Entonces tendemos a ver que el capital físico, ¿no es cierto? El capital físico, que es el que estamos ocupando para poder producir y poder lograr crecimiento, de alguna manera tiende a ser decreciente, es decir, su pendiente empieza a bajar. En la medida que aplicamos mayor cantidad de elementos, de mayor activos, digamos, que nosotros podemos estar ocupando, esto en la medida que pasa, en el fondo que más ocupamos, empieza cada uno a hacer un aporte menor a lo que fue en una primera instancia el primero. Creo que eso se entiende fácilmente. Sin embargo, este capital físico, que si bien nos permite producir o lograr desarrollo, también tiene un problema. Aparte de ser de alguna manera decreciente, también tiene el problema de que se deprecia. Podemos ver que las calles, de alguna manera, o las carreteras se ven afectadas por efectos de la naturaleza, por ejemplo, se desgastan, requieren mantenimiento. Acá vemos un buque que está entrando a dique, por lo tanto también está desgastado, requiere de alguna manera inversión en poder mantenerlo, y los elementos de alguna manera en el tiempo empiezan a depreciarse. ¿Okay? Por lo tanto tenemos un problema, tenemos dos situaciones, digamos. El capital físico, si bien nos permite producir, pero también tiene un problema en que marginalmente va decreciente en el tiempo, también se va depreciando. Pero también es bueno ver lo siguiente. Si vemos que el producto o lo que produce particularmente una economía a nivel agregado, digámoslo, es una relación de lo que se invierte. ¿Ya? Y si vemos acá en esta curva gris, o sea, curva morada que tenemos acá a la derecha, que es una proporción de alguna manera de lo que es la inversión, vemos que tiene la misma forma de la inversión. Si es un porcentaje, puede ser un 30% de la inversión, no sé. Un 30% del producto, bueno, tendrá más o menos la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, pero ya podemos empezar a ver el problema
que se producía, que se empieza a producir, producto de las desventajas que dije anteriormente. La acumulación de capital, si bien entonces, se produce en la medida que nuestra inversión, digamos, en capital es mayor que la depreciación que se produce el capital. Entonces, empezamos a ver que de alguna manera, si es que estiramos esto en el tiempo, en algún momento estas pueden llegar a converger. Y al momento de que convergen, nos damos cuenta que estamos en un estado estacionario, por lo tanto, todo lo que se invierte en capital físico es solamente para reponer capital físico actual o para mantenerlo. Por lo tanto, llegamos a un punto en el que dejamos de, en el fondo, de crecer. Entonces, eso nos plantea un problema que ya podemos empezar a evidenciar, ¿no es cierto? Vemos entonces que si el tiempo, seguimos extendiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Empezamos a ver que más allá de ese punto de estado estacionario incluso, podemos ver que el capital empieza a comprimirse, donde ya no hay crecimiento. ¿Okay? Entonces, podemos ver que tenemos un producto, ¿no es cierto? Que la generación de capital, en el fondo, la creación de capital, de alguna manera, se empieza a ver afectado por la depreciación y que este llega a un estado estacionario. ¿Okay? Si queremos ver esto, entonces, de la misma manera, sumando los otros factores productivos, cuando hablábamos de capital humano, entiendes, educación y trabajo, esto tiene un comportamiento similar. ¿Okay? El capital humano también se deprecia, digamos, con el paso del tiempo, en la medida que merma la habilidad física de las personas, ¿no es cierto? Y también hay obsolescencia de conocimientos producto de la incorporación de nuevas tecnologías también en el tiempo, que empiezan a hacer, como dije anteriormente, los conocimientos empiezan a pasar por un proceso de obsolescencia. Por lo tanto, también comienzan a ser decrecientes su aporte, digamos, en términos de generación de productos. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos? Entonces, ¿cómo podemos seguir creciendo y cómo hay países que siguen creciendo y cómo logran mayores desarrollos? Bueno, entonces, aquí es donde entonces tenemos donde llegamos al tema que quizás el que me interesaba mencionar, el tema de la tecnología. Es cómo nosotros ocupamos estos factores productivos de manera de poder, de una manera óptima, empezar a aumentar este producto. Y nos damos cuenta que la única alternativa que finalmente entonces en este modelo que nos está quedando sería esta. Y si vemos entonces en el punto anterior, donde habíamos alcanzado el estado estacionario en este punto, vemos que el hecho de multiplicar ya por un factor de tecnología la inversión, ¿no es cierto?, va a extender el producto también en la misma proporción, y con ello entonces la acumulación de capital en el tiempo también va a llegar a un punto más a la derecha del que nosotros habíamos estado, y con eso los estados de bienestar asociados a esa condición. ¿Okay? Por lo tanto, acá vemos de que, de alguna manera, la forma en que nosotros ocupamos la tecnología, en realidad, y cómo eso se traduce en una mejora en la productividad, de alguna manera va a lograr mayores niveles de producto. Entonces, la única forma de generar un crecimiento continuo sería que en la medida, en el paso del tiempo, nosotros seamos capaces de ir incorporando mejoras productivas que permitan ir extendiendo o llevando esta curva, digamos, de producto en el tiempo, entonces subiendo, como lo podemos ver acá en esta imagen que está en la parte inferior de la pantalla. ¿Okay? Entonces, el crecimiento, entonces, en este punto estaría determinado por cuán rápido somos capaces de desarrollar o incorporar nuevas ideas a los procesos productivos de manera de hacerlos cada vez, insisto, más productivos. ¿Ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque, de alguna manera, si bien hemos hablado, ustedes han visto exposiciones en términos, digamos, asociadas, obviamente, a temas de innovación, a aplicación de nuevas tecnologías, es importante darse cuenta la relevancia de cómo se incorporan estos elementos en nuestra sociedad y cuál es el aporte que pueden tener en el futuro y por qué es necesario, por qué se hace urgente, en el fondo, poder llegar a una buena asociación de estos factores para, de alguna manera, generar estados que sean de bienestar, que sean
que favorezcan en el fondo a toda la sociedad. ¿Okay? Eso lo quise decir de alguna manera, de una forma de contexto anterior, porque lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver ahora un poco del trabajo que hicimos en términos del ventilador mecánico, de alguna manera presenta eso. Presenta eso en la medida que logramos conjugar sectores muy disímiles de nuestra sociedad, o distintos quizá, o trabajando en forma muy independiente quizá, más que disímiles, en un proyecto común en el que sí logramos de alguna manera hacer estas mejoras que permitieron un producto finalmente muy eficiente, digamos, y cumpliendo todos los propósitos que se requerían. Entonces, ya entrando un poco a lo que tiene relación directamente con el proyecto, la situación en la que nosotros nos encontrábamos, entonces, es importante mencionar algunos detalles de la enfermedad del COVID-19 que marcaban algunas condiciones muy especiales, digamos, para nuestra solución. Cuando en este equipo de trabajo que de alguna manera formamos con la universidad, dimos cuenta con el grupo de médicos, especialistas de la universidad y técnicos, que el daño que generaba el COVID-19 generaba un síndrome de estrés respiratorio, digamos, que hacía que las personas, digamos, de alguna manera, obviamente no lograran niveles de oxigenación adecuados. ¿Listo? Entonces, y si bien la ventilación mecánica no logra sanar a una persona, permite prevenir el mayor daño que se produce producto de los esfuerzos respiratorios, esfuerzos inspiratorios que hacen las personas para poder saciar esta sed de aire que va teniendo en la medida que se ve afectado por esta incapacidad de poder lograr un mejor traspaso de oxígeno. Entonces, la solución de alguna manera nos indicaba que nuestro equipo debiese dar una capacidad de ventilación protectiva en un escenario, obviamente, de emergencia. Ventilación protectiva, entiéndase como niveles bajos de volúmenes de oxígeno, en un periodo en el que la persona está en una terapia de puente. Esa terapia de puente podemos llamarlo una terapia que puede, un periodo de tiempo, durar 3 semanas, en la que se van viendo los mejoras de las personas durante este proceso de ventilación, en términos de traspaso de oxígeno, y en la medida que eso está sucediendo, comienza a darse ventilaciones con modo asistido, en las que la persona ya comienza a respirar por sus propios medios, de alguna manera. Entonces, como les dije, partimos este equipo, digamos, que se fue formado aproximadamente con 25 personas, de ASMAR, de la Universidad de Concepción, médicos del Hospital Naval acá de Talcahuano, y tomamos estas actividades o estos antecedentes que dije anteriormente como restricciones para nuestra solución. ¿Okay? Y en base a eso hicimos una primera aproximación de nuestra arquitectura de solución, que básicamente era muy sencillo, era ocupando un principio, digamos, de un aparato que es muy ocupado en los hospitales, porque de alguna manera nos planteamos que tenía que ser algo que fuera masivo y de fácil obtención para poder ponerlo en uso rápidamente en el caso que fueran requeridos. Insisto que siempre nuestro tema no fue desarrollar tecnología inicialmente, sí, y tampoco lo hicimos, pero sí tener una capacidad de poder colaborar en el manejo de esta situación que se podía ver en los meses de marzo, digamos, muy oscura mirando lo que estaba pasando en Europa. Así que entonces, como empezamos nos distribuimos tareas, quienes hacían la manufactura y diseño de piezas, se hizo toda la parte básica, digamos, de la arquitectura, digamos, de lo que era la parte electrónica, del software, etcétera, y empezamos a trabajar, digamos, en este primer trabajo. ¿Okay? Pero al plantearnos este desafío, nos dimos cuenta obviamente que teníamos fortalezas y debilidades que era importante también tener en consideración. Y cuando pensamos que un astillero, que la verdad nunca se ha dedicado a fabricar aparatos, digamos, menos del área médica, era importante ver qué cosas sí nos permitían dar una solución. Y bueno, en base a eso nos dimos cuenta que sí teníamos capacidades en términos, digamos, de
de que hacíamos productos de calidad, que son certificados con todas las normas ISO 9000, 17025, esencialmente son temas de calibración. Teníamos experiencia en administración de proyectos complejos, se puede ver, digamos, en la fabricación, digamos, del rompehielos que estamos haciendo en estos momentos, digamos, y tenemos una estructura organizacional robusta, digamos, para manejo de proyectos complejos. Por otro lado, la universidad tenía, obviamente, académicos con un gran grado de preparación, digamos, con estudios en el extranjero, y que ya tenían experiencia desarrollando productos que sí están incorporados ya en el mercado. Por lo tanto, eso nos da una seguridad de poder asociarnos adecuadamente. Sin embargo, también teníamos debilidad, y eso fue súper importante también analizarlo. No teníamos experiencia en la fabricación de equipamiento clínico. El país en sí también tenía como debilidades no tener un proceso de certificación de estos componentes. Todos los equipos, digamos, de respiración que son obtenidos en nuestro país son con certificaciones extranjeras, no acá nacionales. Por lo tanto, ya teníamos una debilidad. Tampoco teníamos una logística asociada armada para este tipo de componentes que nos íbamos a encontrar fabricando. Así que también teníamos un sinnúmero de debilidades y fortalezas que tuvimos que evaluar en su momento al plantearnos esta solución. ¿Okay? Y fue así que, bueno, considerando todas estas situaciones en las que nos vimos enfrentados de alguna manera, empezamos a generar los primeros prototipos, digamos, muy básicos, como ustedes pueden ver acá en una primera instancia, con pruebas de laboratorio acá en nuestros talleres, qué sé yo, con algunas aproximaciones de qué es lo que queríamos hacer. Y el equipo, importante mencionar, partió el 27 de marzo, y el 17 de abril ya teníamos un equipo que era capaz de ser empleado con un ensayo animal que habíamos realizado acá en la Universidad de Concepción, que fue muy exitoso, la verdad. Fue una etapa en la que, si bien pasamos todo ese mes bastante apretados, digamos, trabajando largas horas, fue premiado con un súper buen ensayo, obviamente siguiendo todas las normas, digamos, que se requieren para este tipo de actividades, digamos, y lo hicimos con muy buena forma y nos pidió testear nuestro equipo. Pero hasta ese momento no existía ninguna estructura, digamos, ninguna base que permitiera validar este tipo de equipos. Había varios otros emprendedores que estaban haciendo este trabajo. Sin embargo, no habían algún tipo de certificación, digamos. Básicamente voy a conversar aquí algunos detalles de nuestra alternativa seccionada a este dispositivo AMBU o resucitador manual que ustedes ven acá, que tenía básicamente controles de los niveles de volúmenes que se pueden aportar a través de estas especies de tenazas que ustedes ven, el control de la frecuencia respiratoria, cada cuánto respira, ¿no es cierto?, la persona, y el control de la relación de inhalación y exhalación, en el fondo, cuánto tiempo dura la inhalación versus lo que va a demorar en eliminar el aire, digamos. Básicamente eso, junto con todo el sistema de alarmas que tenía que tener, alarmas de obstrucción, de pacientes conectados, de presiones altas, volúmenes bajos, etc. Ahí tuvimos que ir incorporando un sinnúmero de detalles, digamos, que estimamos hasta ese momento nosotros necesario ir incorporando. Pero posteriormente a esa fecha, nace un Respiro para Chile. Y un Respiro para Chile fue una organización en la que, como dije anteriormente, se unió el mundo privado, el Ministerio de Ciencia, SOFOFA, y varios actores, digamos, de alguna manera para dar un orden a esto. Y dio un lineamiento que fue muy positivo, de manera que logramos hacer 3 etapas de prueba. Y estas etapas de prueba, que marcó un marco, digamos, de un marco, unió a las universidades, a los hospitales, digamos, de la Católica, de la Chile, de la Universidad del Paraíso, de una manera de poder dar un marco regulatorio que permitiera asegurar que los equipos que se estaban desarrollando fueran incorporados a la red de salud, pero de manera segura. ¿Okay? Y eso es, la verdad que fue pionero, y pionero aquí en Sudamérica, porque eso no existía tampoco.
De hecho, este mismo modelo fue, de alguna manera, tomado en referencia también en otros países. En una primera etapa se hicieron pruebas funcionales a los equipos solamente de funcionalidad en la Universidad de Valparaíso, donde se veía todo lo que era exactitud de los parámetros que eran entregados, sistemas de alarmas, etc. Posteriormente se hizo un ensayo preclínico en la Universidad Católica y posteriormente ya ensayos clínicos con pacientes afectados por COVID en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago. Ahí tuvimos una etapa de aprendizaje bastante grande. El protocolo iba mejorando también en la medida que nosotros íbamos pasando pruebas. Y por supuesto nosotros éramos los conejillos de India en la medida que íbamos avanzando, porque éramos los primeros en ir desarrollando estas pruebas. Y tuvimos obviamente que iterar. Tuvimos fallas entre medio, observaciones, tuvimos que corregir. Sin embargo, pudimos ir avanzando en este proceso para terminar ya con los últimos ensayos clínicos en el Hospital Regional acá de Concepción, de forma exitosa. Y aquí, en el fondo, mencionar que hubo varias etapas, digamos, varias cosas que fueron muy positivas. Primero, en Transmariudec hubo en este trabajo colaborativo que logramos realizar, primero fue la base de una creación de confianza. Eliminar sesgos, eliminar las caricaturas que pueden existir entre A, B, C o D, entre el mundo industrial, el mundo académico, y empezamos a trabajar con un objetivo claro. El compromiso hacia un sentido, hacia un objetivo, digamos, obviamente hacia ese objetivo, y con un sentido de relevancia súper importante de lo que nos motivaba en ese momento. Eso nos permitió entonces lograr esta alianza industria-academia que fue de alguna manera sumamente positivo y que también echó las bases para obviamente un trabajo futuro. Y es algo que para nosotros obviamente y para la universidad nos llena de orgullo hoy día y es creemos que fue la clave, digamos, del éxito de este proyecto. Conclusiones. Bueno, la pandemia de alguna manera dejó de manifiesto la necesidad de mantener capacidad estratégica de manufactura a nivel local. Eso fue obviamente evidente al momento que veíamos que los ventiladores empezaban a disminuir y no teníamos capacidad, el mundo completo estaba demandando estos ventiladores y teníamos que echar mano a nuestra propia industria. Y esa industria de alguna manera fue capaz de poner una solución, y no son solamente nosotros, sino que fueron varios equipos que lograron pasar todas las pruebas y de alguna manera dejó de manifiesto que existen estas capacidades a nivel nacional. También nos hizo ver y darnos cuenta que esta desconexión que había entre el mundo académico y el mundo industrial era posible unir si teníamos o cumplíamos ciertas cosas, teniendo un objetivo claro, estando abajo quizás los sesgos que podrían haber entre los equipos de trabajo y trabajar de manera colaborativa, nos permitió, digamos, también generar las bases, digamos, para este proyecto y muchos proyectos futuros, digamos. La unión público-privada, que fue una situación bastante, diría yo, positiva, mostró también una cara distinta a la pandemia. De alguna manera estuvimos viendo cosas muy tristes con cómo nos afectaba y cómo nos golpeó, digamos, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo esta pandemia. Pudimos también ver que al unirse equipos de trabajo distintos, fuimos capaces de sacar lo mejor también de nosotros en las distintas áreas. Y en un tiempo, yo diría récord, pudimos tener equipamiento de una tecnología adecuada para ser ocupada en forma segura con seres humanos. Lo que generó obviamente una situación de confianza entre el mundo público y privado para el desarrollo de tecnologías a nivel local. Y finalmente, agregar esto y complementarlo con la primera parte de mi exposición, decir que en el fondo es importante darse cuenta de la necesidad del desarrollo de nuevas ideas y que estas nuevas ideas sean de alguna manera vinculadas con el mundo industrial. Porque nos hemos dado cuenta que no hay crecimiento a largo plazo si no hay crecimiento de la productividad. Y que el crecimiento de la productividad se genera, digamos, en la forma inteligente, novedosa, en la que vamos a asociar o cómo se asocian los factores que están presentes, los factores productivos que están presentes en nuestra economía. Y que
en el fondo, los desarrollos tecnológicos. O sea, las ideas son un factor clave para la optimización de estos factores. Y finalmente, mencionar que vale la pena plantearse en qué áreas debemos enfocar esto, en qué áreas debiésemos ir en la búsqueda de ideas innovadoras para mejoras de nuestra productividad. Dado que, si bien hay casos de éxito como el que acabo de mencionar, es importante saber dónde lo vamos a emplear para que eso se traduzca en el fondo en una condición o en estado de bienestar que favorezcan y vayan a contribuir la condición de nuestra sociedad.